Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo. Tú te libras. Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo. Tú también. Pronto vendrá el vampiro. Os he dicho muchas veces que no quiero veros jugando a eso. ¿Es que no me habéis oído? La Cripta de Cine presenta... ¿Qué has dicho? Está enfadado. ¿Por lo de ese hombre? No. No veo que pudiera haber hecho otra cosa. No le pido que pague usted el dinero, claro. Yo tengo un poco y puedo conseguir más por la pulsera y otras cosillas que me dio el señor Massar. Es usted muy buena, Alice, muy generosa. Vale la pena con tal de librarse de él. Aunque le pague los 5.000, no se librará de él. No sería más que un primer plazo. Si le paga una vez, seguirá pagando toda la vida. Pero tenemos que hacerlo. Si no, lanzará la policía sobre nosotros, estoy segura. Yo también. En eso consiste el chantaje. Dinero o la delación. ¿Qué podemos hacer? No hay más que 3 formas de tratar con un chantajista. Se le paga y se le sigue pagando hasta que se queda uno sin un céntimo. O se llama a la policía y que se haga público el secreto que quería uno guardar. O se le mata. Ha llegado a la biblioteca de Proyecto Terror un volumen para leerlo, para degustarlo, con determinación, con detenimiento, en definitiva, para, como decía, disfrutarlo. Se trata de un exhaustivo y magnífico ensayo sobre la obra de uno de los más grandes realizadores cinematográficos, podemos decir que de cualquier época. Fernando Usón Forniés nos adentra en el universo de Fritz Lang con notable pericia, conduciéndonos por cada una de las películas del director vienés y descubriéndonos el entramado que hay en todas ellas. Una telaraña tejida con los hilos de 1000 historias en las que las luces y las sombras, las pasiones y los destinos de sus protagonistas no son sino un reflejo de los humanos que las contemplamos, que los contemplamos desde el otro lado. Con Fernando vamos a hablar esta noche del cine de Fritz Lang y de la materia de la que están hechas sus películas. Así que bienvenido, Fernando, y ante todo enhorabuena por esta tu criatura titulada Fritz Lang, la telaraña del destino. Bueno, muchas gracias, Patricia, por tu enhorabuena y también por la invitación a vuestro programa. Vamos, yo encantado de estar con vosotros. Pues publicas este libro a través de Providence Ediciones. Se trata de un exhaustivo trabajo y bueno, pues esto me lleva a mí a pensar que debido a ese gran análisis que realizas, entiendo que Fritz Lang y tú os conocéis desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es tu relación con la obra del realizador vienés que ha dado pie bueno, pues a la publicación de este libro? Sí, yo la verdad es que tengo una relación muy intensa con bueno, muchos de los grandes realizadores de la época clásica, porque, claro, yo provengo de una generación cuando era muy fácil ver películas por televisión, ya no de Fritz Lang, sino también de Ingmar Bergman, de Mizoguchi, de Rossellini, de Renoir. También se ponían muchas películas en los cines, con lo cual, digamos, que formaban parte de nuestra educación sentimental. No eran nombres en una polvorienta enciclopedia, sino que los tenías al alcance de la mano. Nuevamente. Entonces, claro, luego como hubo una temporada donde ya la televisión dejó de dar buena programación, así cinematográfica, y creo que de lo demás también, también pues sucedió que todavía no teníamos internet, con lo cual no se podía acceder a muchas películas que ahora sí se puede acceder. Pues digamos que en torno a los años 90-2000 pues hubo para mí una especie de carencia de nuevas
nuevas personalidades cinematográficas que me pudieran entusiasmar. Entonces me volqué más en lo que es el cine clásico, revisando mucho las películas, y digamos que de ahí también nace un poco el estudio sobre Fritz Lang, pero bueno, podía haber sido sobre Hitchcock o sobre Ford o sobre Mizoguchi o sobre cualquier otro de los grandes directores de la época. Lo que pasa es que, pues, en un principio yo propuse varios nombres a un editor y me gustó Fritz Lang. Y bueno, como de todas formas Fritz Lang, que es uno de mis directores favoritos, bueno, no voy a decir de los 5 favoritos, pero sí de los 10 o 20 favoritos, pues me lancé encantado a la aventura. Te puedo decir que a pesar de haber visto las películas, que yo cuando he escrito el libro ya había visto todas las películas de Fritz Lang, muchas de ellas en repetidas ocasiones, pongamos Los Sobornados o La Mujer del Cuadro, las había visto ya montones de veces. Entonces, digamos que me adentraba en territorio que conocía relativamente bien, pero aún así la redacción del libro me costó un año. O sea, porque, bueno, también me dedico a otras cosas, evidentemente, no me dedico solamente a esto, pero bueno, me gusta revisar el texto, repasarlo, volver a mirar las imágenes y, en fin, o sea que el libro lleva mucho trabajo porque luego también otro año para maquetar el libro, para meter las imágenes donde tienen que estar. No cabe duda que es un proceso largo y que, bueno, de alguna manera pues hay hasta cierta artesanía, ¿no? Tanto en la escritura como ya luego pues en la publicación, edición de un libro y más en un libro como este. Un libro que bueno, yo aún lo estoy leyendo, hemos dicho que es un exhaustivo trabajo y hay mucho que aprender, hay mucho que repasar, hay mucho que revisionar, porque hay películas de Fritz Lang que hemos visto, pero que, bueno, pues se nos han pasado desapercibidas varias cosas, varios detalles, y es muy interesante volver a esas películas. Y en mi caso a mí me ocurre un poco como a ti, ¿no? Los que ya tenemos una edad, sí que hemos disfrutado de grandes ciclos de cine clásico en la televisión, y llegó una época en que efectivamente los echábamos de menos, ¿no? Parece que la programación televisiva cambió. Y bueno, tuvimos que recurrir a otras vías, pero la impronta que dejaron esas películas clásicas, pues en la memoria, en los pensamientos de cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, pues han quedado ahí muy marcadas y parte de eso también se puede notar en este trabajo tuyo. Además, hay una cosa que me ha llamado la atención, porque es comenzar este ensayo y me encanta, y me río y voy a decir por qué, porque de entrada echas abajo una especie de, no voy a decir mito, pero una especie de pose cultural que existía, que es la de sacar del cajón del expresionismo a Fritz Lang. Porque por todas partes sí que es verdad que hemos oído a lo largo de los años que Fritz Lang era un realizador perteneciente al movimiento expresionista alemán, que parecía que todo lo de aquella época que llegaba de esa zona tenía que ser expresionismo o nada. Y tú inicialmente ya, bueno, pues dejas eso muy claro, que Fritz Lang no era un director de la corriente expresionista. Sí, bueno, es que en efecto, esto es curioso, como en cierto aspecto muchos hemos ido hacia atrás, porque en realidad esto de que Fritz Lang no era expresionista no solamente lo repetía él sin cesar, sino que ya se encuentra en un estudio de Lotte Eisner, que es un estudio de referencia, una mujer que estuvo en el rodaje creo que de Metrópolis y del Testamento del Dr. Mabuse, de Lang, y que ella también intentaba desgranar un poco lo que era el expresionismo. Entonces, en realidad, expresionista no ha habido ningún director más que Robert Wiene, que es el del gabinete del doctor Caligari, y digamos que luego los demás pues más o menos coqueteaban con la corriente, pero en realidad ninguno se llegó a considerar expresionista más que Robert Wiene, o sea, y algún director menor, ¿no? Pero ni Murnau, ni mucho menos Lubitsch, que es lo más lejano al expresionismo que imaginar Kepa, ni Pabst, ni Lang se consideraron nunca expresionistas. Y de hecho el expresionismo auténtico, bueno, puede haber cierto debate en que es expresionista o no, pero bueno, ya se define como un tipo de cine especialmente teatral, especialmente pictórico, muy próximo a las vanguardias cinematográficas. Y claro, pues bueno, Fritz Lang utiliza recursos de las vanguardias cinematográficas como utiliza Murnau,
pero desde luego su puesta en escena no tiene nada de teatral. Se basa mucho en la mirada, tiene mucha profundidad de campo sus planos. Entonces, sí, pero bueno, la verdad es que yo creo que la mitomanía es un poco perezosa y siempre que se habla del cine mudo alemán se piensa que es expresionista, pero resulta que no. O sea que en realidad ninguno de ellos se considera expresionista, aunque bien es cierto que a veces utilizarán recursos del expresionismo, pero en casos muy puntuales. Ya no en una película entera, sino a lo mejor en un planito, en alguna secuencia concreta, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que yo creo que era importante dilucidar para poner un poco, bueno, para hacerle justicia a Lang, ¿no? De la misma manera que en América también decían que era judío cuando Lang nunca fue judío. O sea, su madre era judía, pero se convirtió al catolicismo cuando se casó con Anton Lang. Y Lang siempre se crió siendo católico y se consideraba católico. Él nunca se consideró judío. Entonces, hay ciertos aspectos, digamos, en torno al mito de Lang que bueno, que no está mal deshacer, sobre todo el del expresionismo, evidentemente, que tiene más que ver con la obra. Hay otro detalle importante que también le recalcas al inicio de tu obra, que es el hecho de que a veces los seguidores de la etapa alemana de Lang y los de la norteamericana, pues que a veces tienen desencuentros, ¿no? Como parece que no se haya ese punto intermedio para conectar o que se encuentren las dos corrientes, porque se trata en definitiva del mismo director y bueno, y es la evolución de su trabajo a un lado y al otro del océano, ¿no? Y también resulta muy interesante las reflexiones que haces. Sí, bueno, más que corrientes yo creo que son tendencias valorativas, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay gente que a lo mejor le puede gustar mucho una película alemana y otra americana, pero sí que es cierto que sobre todo históricamente se tendió a valorar mucho más la etapa alemana de Fritz Lang hasta que llegaron los de Calle y Cinemato y Godard, Rivet, todos estos que, en mi opinión, con justicia, tendieron a valorar más la etapa americana. En realidad es una cuestión de madurez, o sea que tampoco quiero decir que, digamos, si hay una especie de confrontación, pues en un principio lo lógico es que salga ganando la americana porque Fritz Lang era mucho más maduro. Y de hecho en mi libro, pues bueno, intento un poco bucear en los problemas que hay en sus películas mudas, sobre todo, porque las dos sonoras alemanas son extraordinarias, la M y el Testamento del Dr. Mabuse. Pero sobre todo en sus películas mudas hay muchos tanteos, muchas inseguridades. Otra cosa es que a lo mejor, pues claro, como se han asociado al expresionismo, como son tan espectaculares desde el punto de vista del decorado, por ejemplo, Metrópolis o los Nibelungos, pues apabullen, ¿no? Y la gente piense que son mucho más artísticas que Los Sobornados o que Perversidad, cosa que no es cierto, o sea, porque están mucho más elaboradas Los Sobornados y Perversidad, pero de una forma mucho más discreta. Digamos que aquí, para mí, yo en este sentido, ya digo en el libro que yo soy militante, soy de la etapa americana de Fritz Lang, o más precisamente de la etapa sonora de Fritz Lang, porque, insisto, los dos primeros títulos sonoros que son alemanes son extraordinarios, pero es una cuestión de madurez y de saber utilizar mucho mejor los recursos y de riqueza temática y formal. Entonces, a mí me parece evidente, no es cuestión de ser una corriente o de otra, sino, bueno, para mí es una simple constatación, pero bueno, hay opiniones, por supuesto. Claro, hay opiniones y yo he podido descubrir, por ejemplo, y ahora vamos a adentrarnos ya un poco más en los elementos, ¿no? que pueblan el universo de la obra de Fritz Lang. Yo he de reconocer que hay muchas de sus películas de la etapa norteamericana que me encantan, y me encantan porque he visto claro, y obviamente esto es personal, pero he visto una evolución de ciertos matices que ya encontraba en su obra alemana y que han evolucionado y me han encantado como lo han hecho dentro del apartado norteamericano. Pero creo que hay un film en el que tú y yo nos vamos a estar muy de acuerdo, porque, por ejemplo, Secreto tras la puerta es uno de mis favoritos y por lo que he podido leer, para ti es uno de los más flojos de Fritz Lang, pero aún así mantiene, como por ejemplo El espectro del río y tantos otros, pues esos elementos incluso a veces hasta oníricos, mucha simbología, unos ambientes que
que son para dejarse llevar, arrastrar, sea el escenario que sea, pero tienen ahí esos puntos, no sé si denominarlos hasta mágicos, que envuelven al espectador. Uh-huh. Sí, bueno, no vamos a discutir por secreto tras la puerta, sí, pero vamos. No, a ver, yo creo que es una película más floja que las otras que rodó con la actriz Joan Bennett, que es un sabor antonomasia, así, desde luego no llega a alcanzar la altura ni de La mujer del cuadro ni de Perversidad, que son dos obras maestras absolutas, pero tampoco creo que sea una película, a ver, tiene muchos puntos de interés, es una buena película, claro, es que Lang tiene tantas tan buenísimas que claro, decir que es de las peores tampoco significa que sea muy mala. O sea, en realidad muy malas tiene algunas de las mudas primeras, 2 o 3 de las mudas primeras y un par de americanas. Venganza de Frank James y Guerrilleros en Filipinas. El resto es que, claro, son todas de buenas para arriba. Entonces, bueno, hablar de que no es de las mejores de Lang, claro, no es lo mismo que decir que no es de las mejores de Perico de los Palotes o de tantos directores tan flojitos como cunden hoy en día, ¿no? Entonces no es igual. Estamos hablando de unos grandes directores de la historia. Hablan películas que pueden resultar para mí, por ejemplo, fallidas o para otras personas, pues siempre hay muchos puntos de interés. Vamos a ver cuántos clientes tenemos. Habitaciones. Una afición de Mark. Colecciona habitaciones como otros coleccionan mariposas. Están relacionadas con acontecimientos felices. Tiene la teoría de que en ciertas ocasiones una habitación influye o incluso determina las acciones de las personas que viven en ella. La primera habitación que van a ver es el salón de la condesa de Blemonois. Fue sellado por su esposo en la mañana del 25 de agosto de 1572. Oí hablar de ella en París hace 9 años y empecé mi colección. Debe haber costado mucho copiar una habitación como esta. No es copia. Es el original hasta su último detalle dentro de lo posible. Apuesto que hay una historia de amor. No, no del todo. Pues, ¿qué pasó? Se cometió un crimen. Fue la víspera de San Bartolomé. La familia Guisa a la que pertenecía el conde había planeado, como recordarán, la matanza de todos los hugonotes de París. El conde era un fanático. Cuando descubrió que su esposa Celeste era en secreto hugonote, dejó de existir para él. Era una cosa sin alma. Ella estaba tendida en las Sloane leyendo cuando entró ahí. ¿La envenenó? ¿Por qué? Ah, lo dices por la copa. No, eso era vino. Pero si se fijan en el pañuelo, verán que está manchado de sangre. La atravesó con su espadín. En la habitación número 2 el arma. ¿Cuáles son esos elementos característicos de Lang que a tu entender se han mantenido a lo largo de su carrera, fuese el año que fuese y rodase donde rodase? Yo te he comentado, bueno, pues la simbología, lo onírico, la muerte, el destino de los protagonistas de sus films. ¿Cuáles son esos detalles, esas características que se han mantenido a lo largo de su trayectoria? Bueno, temáticamente digamos que está el tema del destino, aunque yo prefiero llamarlo como lo llamaba él, el combate de los hombres contra los dioses, porque me resulta más explícito, ¿no? Y eso está desde el principio de Las Tres Luces hasta una de sus últimas películas alemanas, que es maravillosa, El Tigre de Snapur, por ejemplo, ¿no? Entonces, temáticamente ahí esa cuestión la encontramos siempre. Luego, también, sin abandonar la temática, es importantísimo el mal, ¿no? Para el mal que en realidad yo creo que empieza a surgir con potencia a partir de M, que en la época muda, bueno, sí, hay malos, pero es que hay malos en todas las películas. Entonces, tampoco me parece algo muy excepcional. Vamos, que el Rothbang de Metrópolis esté medio loco y sea un poco malo, pues es que malos hay en todas las películas. Pero en el caso de Lang, la maldad, digamos que es consustancial del ser humano. Esto está muy relacionado precisamente con lo que comentaba antes, con su educación católica, con la noción de pecado original. Y ahí es algo que sí que fue trabajando y cada vez de una forma más profunda y bueno, en Lang la culpa es que se puede hasta transmitir, ¿no? O sea, es casi como una enfermedad contagiosa que puede pasar de una persona a otra, y el mal lo mismo. Entonces es uno de los temas más importantes de Lang. Luego, formalmente, para mí, lo más significativo de Lang es la preponderancia que dan los objetos, que está relacionado con la simbología.
Pero claro, empieza, digamos, en su etapa muda de una forma muy evidente, porque sacar una calavera y asociarla a la muerte, pues eso lo hace cualquiera, para que nos vamos a engañar. O sea, lo puede hacer más brillantemente que la mayoría de los mortales, eso desde luego, pero no es un símbolo en absoluto original, está bastante sobado. Pero él poco a poco va naturalizando el símbolo, lo va convirtiendo en algo que casi pasa desapercibido, pero que sigue estando ahí. En los sobornados, por ejemplo, hay toda una simbología con los coches, que es importantísima, o en perversidad con las formas redondeadas, en deseos humanos con los trenes, así. Pero está trabajado de tal forma que van adquiriendo nuevos matices, se van enriqueciendo y, bueno, lo que digo, no son símbolos, vamos, que son casi inmemoriales, que ya parecen tan viejos como la humanidad, sino que ya es una cosa mucho más elaborada. Yo también soy de la opinión que si las cosas no son tan evidentes, penetran más en el subconsciente del espectador, y por eso las películas americanas sobre todo son tan sumamente densas, y eso pues lo fue mejorando mucho. Eso está en toda la obra de Lang también, pero vamos, la evolución que hay desde las tres luces hasta el tigre de Snapur, empiezas a ver cosas que te parecen tan normales, pues las símbolos, pero que no lo son, o sea, que están asociadas a montones de sentimientos o de temas que en un principio tampoco los ves. Pues de nuevo, las formas circulares o el agua en particular, las joyas también en el tigre de Snapur tienen una importancia absoluta, y bueno, y no están relacionados con la riqueza, ni mucho menos, sino con la vigilancia, ¿no? O sea, entonces, digamos que ya al final de su carrera Lang supo utilizar el símbolo, bueno, al final no, desde los años 40 sobre todo. No, ya empieza en M. En M es la que marca la diferencia radical entre antes y después de su obra. Y a partir de ahí Lang empieza a trabajar el símbolo de una forma exhaustiva y elegante, además. Entonces, bueno, pero eso existe en toda su obra. Un director que nos ha brindado grandes momentos cinematográficos y un director que también ha influido a otros. En tu libro, en varias ocasiones, pues hablas de la influencia de Lang, por ejemplo, sobre el maestro del suspense, sobre Hitchcock. Y sí, la verdad es que irremediablemente, aunque no se reflexione sobre ello, estás viendo, por ejemplo, en mi opinión, vuelvo a recalcarlo, el Ministerio del Miedo, y yo no he podido evitar pensar con la muerte en los talones, por ejemplo. Sí. Aquí cada uno hace sus asociaciones de ideas, ¿no? Pero creo que fue una gran influencia para Hitchcock, el realizador vienés. Sí, pero bueno, no hizo falta esperar con la muerte en los talones. Hitchcock ya empieza a hacer cine de persecuciones en Inglaterra, como Los 39 escalones. Estupenda, qué bueno. O Sabotaje, El agente secreto. Sabotaje no acusa tanto la influencia de Lang. El agente secreto, que también es una película de espías, que tiene un accidente ferroviario como pasa en Los espías de Lang, precisamente. Entonces, Hitchcock bebió muchísimo de Lang, como Buñuel también. Yo creo que son los dos directores que más han bebido Lang y mejor han sabido digerirlo, porque luego Claude Chabrol también está muy todo por Lang, pero cuando intenta imitar a Lang, sinceramente, le sale muy mal. Es un poco quiero y no puedo. Sí, más o menos. A ver, es un director excelente, es muy bueno, pero no tiene la categoría de estos tres. Entonces, y a veces mete las cosas de una forma un poquito forzada. O sea, como los globos de M, pues Chabrol los metió en un montón de películas, pero de una forma con calzador. O sea, pues vamos, mucho peor que la calavera de Fritz Lang en Metrópolis todavía. Que la calavera de Metrópolis estaba ahí un poco, pues eso, ¿no? Metida también con calzador. Un poquito total ahí. Y absolutamente, vamos. Ay, porque bien. Es que de repente aparece... Esta calavera, oye, pues yo creo que nos puede quedar bien aquí. A ver, pósala. Venga, va. Sí, porque aparece, pero luego ya no tiene mayor trascendencia. Es que es una cosa que dices, pero bueno, ¿para qué sale una calavera y un esqueleto simbolizando la muerte y los 7 pecados capitales que se animan si no vuelven a salir nunca más? Es que dices... Entonces, en fin, que son cosas que pueden ser muy llamativas, pero a mi entender eso es un defecto, o sea, o si prefieres, el efecto por el efecto. Pero yo, ¿qué queréis que haga?
¿Qué puedo hacer yo? ¿Es que no creéis que es terrible lo que llevo dentro? Este fuego, esa voz, esta tortura. ¿Quieres decir con eso que eres un asesino? Tengo que circular por las calles, huyendo constantemente. Hay alguien que me persigue. Y soy yo mismo. Me persigo. En silencio. Pero yo le oigo. Sí. A veces me parece que yo mismo corro detrás de mí. Y quiero escapar de mí mismo. Pero no puedo escapar. He de continuar mi camino porque si no me alcanzará. Tengo que correr por calles sin fin. Y quiero escapar. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. ¡Nunca! Siempre están ahí. Siempre. 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 Solo tengo una solución. Matar. Y ya no me doy cuenta de nada más. Bueno, se da una circunstancia muy curiosa con Fritz Lang. Hemos hablado de una de ellas antes, ¿no? El hecho de querer meterle también con calzador en el cajón del expresionismo alemán. Sí, pero luego, por otra parte, he leído tus reflexiones en lo concerniente a Lang y el cine negro, que creo tú le aplicas otro adjetivo, ¿no? U otra denominación, porque sí que es verdad que muchas veces se le asocia con el cine negro debido a la temática, a los ambientes de sus películas, sobre todo en la época norteamericana. Sí. Pero tampoco estás tú muy, digamos, muy contento al 100% con lo de cine negro. Bueno, a ver, esto lo debo matizar, ¿vale? Lang sí que hizo películas de cine negro. Ajá. Incluso M se podría haber considerado ya cine negro, pero bueno, tienes Mientras Nueva York duerme, que es cine negro. O sea, eso yo creo que no hay lugar a dudas. O Los Sobornados son cine negro. Ahí sí que está clarísimo. Lo que pasa es que sí, a veces que comento que hay películas como Perversidad o Deseos Humanos, donde no hay ni gánsteres, ni hay asesinatos hasta el final, una cosa así. Entonces, hay películas que no son cine negro en puridad. Entonces, claro, hay un género que yo siempre insisto, siempre que puedo, que no se ha clasificado todavía como tal, que yo lo llamo maurodrama o drama negro. Tiene un palabrejo que me he inventado de mauro, que es negro en griego, y drama, un poco porque suena melodrama. Pero que eso lo inventaron Erich von Stroheim y Todd Browning en el año en torno a 1919. Entonces hay muchas películas que no son melodramas porque no buscan pues explotar la lágrima o emocionar al espectador desde ese punto de vista tan sentimental, pero tampoco son cine negro, porque el cine negro es más específico. El cine negro surge ya en el sonoro, a partir de Scarface y bueno, algunas películas más, o Infugitivo, algunas más. Entonces hay películas que son otra cosa, que son lo que yo llamo maurodrama, que también te las encuentras en Japón. Shohei Imamura ha hecho muchísimas, es el género que suele frecuentar él con más asiduidad. Bueno, entonces a mí también me resulta importante destacar que bueno, considerar Perversidad cine negro me parece un exceso. O Deseos Humanos, y curiosamente las dos son remakes de dos películas de Jean Renoir muy superiores, los remakes de Lang, todo hay que decirlo, francesas, que de cine negro no tienen nada. Dos películas que a mí me han encantado, ¿eh? Claro, sí. Son geniales. Sí. No he visto las originales, las francesas, pues, pero he de decir que estas versiones de Lang son geniales. Son maravillosas. Sí. Yo de las del Renoir, personalmente las dos son prestigiosas. La Golfa, que es la primera anterior a Perversidad, para mí es muy floja. Es muy floja. Sin embargo, La Bestia Humana, que se llama como la novela de Zola, en la que se basa Deseos Humanos, precisamente es muy buena. Pero aún así la de Lang es superior.
Pero La bestia humana es muy buena, ¿eh? Es una película que hay que ver. Qué sensación tan extraña. ¿Cuál? Está rodeado por la muerte, como le pasa a los soldados en la guerra. Casi nunca se piensa en la muerte. Hace demasiado frío. Tienes hambre, sueño. La muerte se convierte en una cosa accidental. Es difícil matar a un hombre. Para un soldado. Es algo en lo que no se piensa. ¿Por qué? Era solo una pregunta. Quizá por aquel cadáver que vi en el tren. No, no es difícil, Vicky. Es lo más sencillo del mundo. Tú haces que todo parezca fácil. Y hemos hablado de la evolución de Fritz Lang, de su obra, cómo ha mantenido pues toques personales, ciertas características, pero ahora hablemos un poco de las diferencias. ¿Cuáles crees que son, a tu entender, pues esas diferencias quizá creativas? Quizá tuvo más libertad en Alemania que en Estados Unidos, porque eran sistemas de trabajo muy diferentes. Sí. ¿Cuáles son esas diferencias que se pueden remarcar sobre las películas de Fritz Lang? Sí. Bueno, al respecto de lo de la libertad, debo decir que a veces a los artistas tampoco les sirve de mucho. El hecho de ser más libre no significa que vayas a hacer una película mejor. Claro, sí, eso es verdad. Bueno, salvo quizás que seas Bergman, que ya es un tipo de cine más especial, ¿no? Pero, en fin, en el caso de Lang, el hecho de que trabajara con mayor libertad tampoco significaba gran cosa. Aunque hay que decir que en Hollywood sí que hubo unas cuantas películas que trabajó con mucha libertad. Así, con libertad casi absoluta, como Perversidad, donde era coproductor, como incluso Los Sobornados, que no era coproductor, que la hizo para Columbia, pero donde pudo meter montones de modificaciones sobre el guion original. Bueno, hay muchas en Hollywood donde trabajó con mucha libertad. Donde menos libertad tuvo fue en la Fox. Pues, por ejemplo, también tuvo mucha en Tú y yo, que rodó con Paramount, que esa es una película de las más libres que hizo también. Pero la mayor diferencia que tiene Fritz Lang, porque lo que digo, a veces tener mayor libertad, bueno, en Hollywood también en algunas con mucha libertad que tuvo, luego le salieron un poco regulares. Pero para mí la gran diferencia que hay entre Alemania, y aquí se pueden incluir las sonoras, y Hollywood, es la narrativa, sobre todo. En Alemania, sobre todo en las mudas, aunque algo de eso se conserva en las sonoras, no tanto ya, es muy farragosa. Entonces, gracias a Dios, Metrópolis no nos ha llegado completa, así que digo yo, porque es que, a ver, el caso de Metrópolis se van recuperando fragmentos y cuantos más fragmentos se recuperan, más insustancial resulta, o sea, porque es que es una película muy novelesca, pero no en el buen sentido de la palabra, es muy novelesca en el sentido de que quiere hablar de todo lo que está sucediendo, no usa apenas la elipsis. Pues el montaje paralelo le sirve pues para sacar dos conversaciones a un mismo tiempo. En fin, entonces todo muy farragoso. No tiene mucho sentido cinematográfico la narrativa. Bueno, sí, puede tenerlo si lo consideras, pero en realidad es una transposición de la novela decimonónica, lo que la hace en Alemania, poco más o menos. Pero sin embargo en Estados Unidos ya obligado, ahí sí, por el sistema de estudios, ya tuvo que condensar mucho. Y a partir de ahí ya su narrativa se vuelve mucho más ligera y mucho más interesante. Porque eso le obligó a buscar ciertos efectos de montaje que muchas veces requieren la participación del espectador. O muchas veces dan a entender algo que luego no es tal cosa, o anuncia algo que no es así. Eso en realidad, todo hay que decirlo, estaba anunciado también está ya prácticamente conseguido simplemente en El Testamento del Dr. Mabuse, que es la última película que rodó en Alemania. Aunque ahí hay alguna secuencia que sobra un poquito, pero bueno, es la mayor diferencia. Lang se vuelve un narrador ágil, conciso y que cuenta mucho con la participación del espectador. En este sentido se parece a Hitchcock, o Hitchcock se parece a Lang. Mientras que en Alemania
un poquito moroso, bueno, un poquito no, era muy moroso. Entonces, claro, sus películas duraban horas y horas y horas. Y llega un momento que dices, pues hombre, para tantas horas tampoco hay tanta sustancia, o sea, no sé, es que sí, no yo es... también me he dado cuenta que digo, wow, fue llegar a Estados Unidos y, oye, mira, aquí las películas hasta X minutos, porque tiene algunas de su etapa alemana, por ejemplo, Spione, que está muy bien, a mí es una película que me gusta, pero reconozco que es un poquito larga. Hay momentos pues es de las más cortas, ¿eh? Claro, sí, ya nombramos los niveles. Solo dura 2 horas. Claro, o Mabuse, o el doctor, bueno, que esas duran 4. Claro, vamos, puedes hacerte una maratón aquí de películas que te puedes, vamos, en fin, eternizar, ¿no? Pero es muy curioso cómo cómo cambia su economía del tiempo, ¿no? Cuando llegan los estudios de Hollywood. Y sí que reconozco, a mi entender, para mí, es de agradecer. Puedo ver una película de gran metraje, pero sí que es verdad que hay films que dices, ¿y esto para qué? ¿Le sobraba película? Pues la película no era barata, precisamente. No sé, en fin, son cavilaciones que una hace, pues a veces viendo ciertas películas que hay momentos en que desconectas porque dices, ¿qué sentido tiene esto, no? Sí, no, las de Lang yo creo que están un poco alargadas artificialmente, un poco por lo que te digo, porque utiliza estrategias más literarias que cinematográficas, las de Lang mudas. Pero, a ver, yo no es que esté contra las películas largas, o sea, hay películas de Tarkovsky que me parecen una maravilla. Solaris, por ejemplo, es una maravilla y el ritmo es muy lento, pero ahí tiene un sentido, es una cuestión rítmica. No es como en el caso de Lang, que es una cuestión literaria, o sea, no, es distinto. Entonces, sí, las películas de Lang alemanas, hay algunas que son excesivamente largas. El Doctor Mabuse sería mucho mejor si fuera un poquito más corta. Sí, un poquito menos. Sí, un poquito más corta. Pero bueno, era lo que les gustaba a los alemanes. Exactamente, bueno, pues ahí están sus obras, ya para siempre, ya forman parte de nuestro imaginario colectivo. Y bueno, esto que nos ha estado narrando Fernando es tan solo la punta del iceberg. Hay mucho más dentro de este ensayo, editado por Providence Ediciones, Fritz Lang, La telaraña del destino. Yo os invito, queridos oyentes, queridos amigos que estáis ahí al otro lado, pues a que os acerquéis aún más, si no lo habéis hecho, a la obra de Fritz Lang, porque vais a descubrir momentos, películas, escenas maravillosas, realmente. Hemos estado hablando de las luces y las sombras de la obra del realizador vienés y también un poquito pues de esa materia mágica de la que están hechos cada uno de sus films. Fernando, no me queda más que agradecerte la visita y, por supuesto, agradecerte esta gran obra que, repito, estoy disfrutando enormemente. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ti te agradezco la invitación y, bueno, te agradezco también, vamos, me hace mucha ilusión que estés disfrutando enormemente de la obra porque bueno, para eso la he escrito, para que la gente disfrute y, bueno, y aprenda algo sobre Fritz Lang que no haya podido saber, porque, bueno, como digo en mi libro, Fritz Lang es tan sumamente rico que vuelves a ver una película suya y de repente ves detalles que no habías visto nunca antes. En fin, el caso es que que el lector disfrute leyendo el libro y te reitero el agradecimiento por la invitación, Patricia. Pues te espero para una próxima cita, porque si te parece bien, hemos estado hablando pues en líneas generales, ¿no? Y podríamos estar hablando horas y horas de la trayectoria de Fritz Lang, pero siempre hay algún film, hay alguna película que nos resulta eso más atractiva, puede que sea una de nuestras favoritas, así que si te parece bien, pues te dejo ahí esa invitación pendiente para un próximo programa para hablar más concretamente de alguno de sus films, para sacarle un poquito más de punta a alguna de sus obras, ¿te parece? Ajá, sí, estupendo, encantado de volver a estar con vosotros. Pues de nuevo, agradecida y te mando un abrazo muy fuerte, Fernando. Otro, Patricia. Christopher. ¿Qué estás haciendo?
Estaba buscando el periódico. ¿Estás ciego? ¿Qué pasa? ¿No habías bajado a oír la radio? Se estropeó justo en lo mejor. Ese aparato es un trasto. ¿Has leído esta noticia? ¿Cuál? Un asesinato en Queens. Un hombre mató a su mujer con un pisapapeles, metió su cuerpo en un baúl y lo envió a California. Aquí dice que tenía... Ya he leído el periódico, gracias. No se librará del castigo. Irá a la silla eléctrica, ya lo verás. Sí. Con los inspectores de Nueva York no tenía escapatoria. ¿Por qué no dejas el periódico y lavas los platos?